muerto. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Fijaros que nos dice que los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entregaron a Jesús. Si vamos a los versículos 17 y 18 de este mismo capítulo 27 de Mateo, leemos versículos 17 y 18, dice: reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y en Marcos, en el capítulo 15, versículos 9 y 10, Marcos, capítulo 15, versículos 9 y 10, dice: y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. ¿Les preocupaba a los líderes religiosos la estabilidad política? No. ¿Les preocupaba a los líderes religiosos la verdad doctrinal? No. ¿Les preocupaba a los líderes religiosos la pureza moral? No. No les preocupaba en absoluto a los líderes religiosos ninguna de esas cosas. Es interesante cómo Pilato, que era un conocedor del alma humana por la posición que ocupaba, por el trabajo que tenía, que estaba acostumbrado a tratar con todo tipo de personas, es interesante que Pilato detectó lo que tenían estos sacerdotes, esta gente, y lo que detectó era que tenían envidia. En realidad no entregaron a Jesús por ninguna otra cosa. Los sacerdotes, los líderes religiosos, entregaron a Jesús por pura envidia. Dice un escritor: Pilato detectó por debajo de su disfraz el vulgar vicio de la envidia. Y como he dicho, Pilato sabía mucho acerca de la conducta humana. Y él pudo ver cómo este grupo de hombres pudo entregar a Jesús por envidia. ¿Sabéis, hermano? Nadie siente envidia de otros a menos que primero se sienta orgulloso de sí mismo. Cuando nos sentimos orgullosos de nosotros mismos, entonces es cuando empezamos a envidiar a los demás. Y esto fue lo que pasó con este grupo de líderes religiosos que empezaron a tener envidia de Jesús. Los líderes religiosos estaban orgullosos de su raza, estaban orgullosos de su país, estaban orgullosos de su ley, estaban orgullosos de sus ceremonias, estaban orgullosos de su moral, estaban orgullosos sobre todo de su papel de liderazgo en la nación, estaban orgullosos de su autoridad. Y Jesús era un problema. Jesús era un problema. Cuando ellos se enfrentan a Jesús, ellos saben que la gente se iba detrás de Jesús. Mirad cómo habla mirad lo que dice. Y las multitudes se iban detrás de Jesús. La gente decía: ninguno ha hablado como este hombre. ¿Qué doctrina es esta? La gente estaba entusiasmada con la enseñanza de Jesús y se iban con Jesús y escuchaban a Jesús. Y Jesús entraba en las casas. Y Jesús hablaba con la gente en el atrio del templo. Y Jesús iba, donde quiera que iba, lo seguían y hacía milagros. Y estos líderes religiosos, estos sacerdotes, estos ancianos, estaban realmente llenos de indignación, llenos de coraje, pero no una indignación en cuanto a que Jesús estaba enseñando algo malo, algo falso, algo que confundía a la gente, y digamos tenían corazones pastorales y amaban a la gente y no quería que nadie le enseñase una cosa falsa. No, ellos estaban a disgusto con Jesús porque estaban perdiendo prestigio, estaban perdiendo dignidad, estaban perdiendo seguridad, estaban perdiendo de todo, porque estaban al compararse con Jesús, la gente lo seguía y a ellos no lo seguían. Es decir, ellos estaban llenos de envidia con Jesús porque la gente se iba tras él. Y el texto bíblico, lo que vemos, lo que hemos leído, y como Pilato lo detectó, era que estaban llenos de envidia. Hay un momento, hay una historia preciosa que todos conocemos, una historia preciosa en la que un grupo de jóvenes un grupo de hermanos tuvieron envidia de otro hermano, hasta el punto de que quisieron matarlo, y hasta el punto de que no pudieron matarlo porque otro de los hermanos intercedió por él y no lo mataron, pero lo vendieron como esclavo a unos madianitas que pasaban por allí y se lo llevaron a Egipto. Ese muchacho de alguna forma se ganó en la envidia de los hermanos, y su padre fue un causante importante sobre este tema. Su padre, Jacob, le dio un vestido de colores. A los otros hermanos no le dio el vestido de colores, pero a José le dio el vestido de colores. El vestido de colores en aquella época era un aderezo de prestigio, de cariño, de atención. Costaba muchísimo dinero ese vestido
Y Jacob compró su vestido, se lo dio a José, el último de la fila, el más pequeño de todos, y a los demás hermanos, con su vestido negro, con su vestido de trabajo, estaban oliendo a ovejas, estaban trabajando fuera y estaban haciendo su trabajo y haciendo sus cosas. Pero José no, José era el niño mimado, José era el niño bonito, José era el niño que su padre no quería que le pasara absolutamente nada, y estaba allí con ellos. Y los hermanos tenían envidia. Los hermanos tenían envidia del favoritismo del padre hacia su hermano. Ellos trabajando, ellos con el ganado, y su hermano allí en la casa con el ventilador puesto y todo tranquilo. Y no solamente eso, sino que además este muchacho, este José, soñaba, y lo que soñaba era como que sus hermanos se inclinaban delante de él. Y soñaba como que su propio padre se inclinaban también delante de él. Y los hermanos decían: ¿cómo es posible que este José, nuestro hermano, sueñe estas cosas? ¿Es que se cree mejor que nosotros? ¿Es que es superior a nosotros? ¿Es que se cree más importante que nosotros? ¿Es que nosotros vamos a adorarlo? No vamos a delante suya. Y encima papá va y le pone este vestido costoso y mira tú y yo, mira, nosotros vestidos de esta forma, oliendo a ganado, y José ahí tranquilamente. Y lo entregaron. Y dice el texto bíblico que lo entregaron por envidia. Y en Hechos capítulo 7 se vuelve a repetir la historia también. Lo entregaron, lo dice el texto en Hechos, que lo entregaron por envidia. Los hermanos de José tuvieron envidia y lo entregaron. Claro, ellos no sabían que todo formaba parte de un plan de Dios. Ellos no sabían que detrás de todo eso estaba Dios como director de la orquesta con su batuta, y estaba llevando la situación. La orquesta la estaba tocando como él quería, como siempre hace. Pero ellos no pensaban en ellos no sabían eso. Ellos lo único que tenían era envidia hacia José. Por eso quisieron matarlo, y por eso después lo vendieron a la caravana de los madianitas. A Moisés también lo envidiaron. Moisés no tenía ninguna culpa del llamamiento de Dios. Moisés estaba un día tranquilamente con su ganado, que ni siquiera era suyo, que era de Jethro, estaba allí con su ganado, y de pronto ve una florecita, y esa flor no se consumía, estaba allí quemándose. Oye, y no se consumía, y venía a pasar minutos, y esa flor siempre estaba igual. Y Moisés se acerca y dice: ¿qué está pasando aquí? Y de pronto Dios lo llama. De pronto escucha una voz y le dice: quítate los zapatos, que esta tierra santa es. Y Dios lo llama. Dios lo llama directamente a su obra. Moisés no había dicho: Señor, yo voy, yo quiero ser el primero, yo quiero ser el líder de la nación, yo quiero sacarlos de aquí y quiero enfrentarme a Faraón y que tengan el poder, y yo lo voy a llevar en 5 días, lo voy a llevar a la tierra prometida. No. Dios lo llamó, y Moisés dijo: Señor, que yo soy tartamudo, que yo lo hago. Señor, que yo esto, Señor, que... Nada más que puso excusa. Moisés no quería. Ningún líder quiere hacer su cargo, ninguna persona quiere tomar función de la responsabilidad. Los que lo quieran, hay que tener cuidado con ese tipo de personas. Pero lo envidiaron. Y no solamente lo envidió su hermana y su hermano, llega un momento en que su hermana y su hermana María y su hermano Aarón lo envidiaron. Y decían: Dios no ha hablado también por nosotros, Dios no ha hecho también las cosas por nosotros. Y era su hermano. Y estaban trabajando juntos, y ellos vieron cómo Moisés estaba ungido por el Señor, y Moisés le daba a ellos también responsabilidad. No era una persona yo, no, repartió trabajo, repartió ministerios y sin embargo su hermano y su hermana tuvieron envidia de él. Y no solamente tuvo su familia envidia de él. Si tú vas al Salmo 106, versículo 16, podrás ver que hubo muchísima gente que lo envidió. Datán, Coré, hubo muchísima gente que lo envidió. Allí estaba el pobre mío, un siervo de Dios que Dios había llamado, y había un montón de gente que le tenían envidia. Los hermanos de José tuvieron envidia de él. A Moisés también lo envidiaron. Cuidado con la envidia. La envidia no tiene edad, la envidia no tiene estatus social, la envidia no tiene conocimiento. Uno que es analfabeto tiene envidia, no. La envidia no mide el conocimiento de las ideas. La envidia nace del corazón, y como no nos demos cuenta, la envidia se adueña del corazón. Se cuenta la historia de 2 deportistas muy importantes. Los 2 se preparaban mucho, los 2 en lo suyo eran buenos, pero uno de ellos era mejor que el otro. Y cada vez que hacían su deporte, uno de ellos siempre ganaba. El otro siempre se quedaba en segundo.
y el hombre se esforzaba y ensayaba, salía, se levantaba temprano, corría, hacía todo lo posible, pero el otro no ganaba. El otro tenía un talento, una capacidad que siempre ganaba. Y poco a poco en este hombre empezó a entrar el virus de la envidia. Empezó a ver al otro como su enemigo, no se alegraba con sus victorias. Tenía que haber ganado yo lo hago mejor, yo corro más, yo soy. Pero nada más quería eso, que el otro estaba ganando y se corrompió con la envidia. Llegó un momento cuando los dos terminaron su carrera deportiva en la localidad donde estaban viviendo, que el ayuntamiento hizo un monumento al vencedor, a aquel que siempre había ganado las carreras, que había tenido medallas de oro. El otro había tenido muchas medallas, pero eran de plata o de bronce, y este siempre tenía medallas de oro. Y la comunidad levantó una estatua, como pasa con Nadal en Roland Garros, que han ido estatuas. Pues le hicieron una estatua, y el hombre cada vez que pasaba por la plaza del pueblo veía el monumento, la estatua de su enemigo, entre comillas, de su competidor que siempre ganaba, y la envidia carcomiéndole. Y llegó un momento en que por la noche, en una madrugada, cogió una serie de instrumentos, un martillo, cincel, una serie de instrumentos, y empezó a romper por la base la estatua para que se cayera la estatua. Para destruir la estatua de esa persona que siempre ganaba. Con la mala fortuna que no calculó bien, y al romper la parte de abajo, la estatua cayó encima suya. La estatua no lo mató, pero lo dejó inválido para toda la vida. Eso es lo que hace la envidia. La envidia cae encima tuya. La envidia, y cuando te das cuenta, o te mata o te hace inválido. Te destruye la envidia. Cuidado con la envidia, hermanos. Cuidado con la envidia, porque podemos tener envidia del que canta mejor que nosotros. Podemos tener envidia del que hace las cosas mejor que nosotros. Podemos tener envidia del que escribe mejor que nosotros. Podemos tener envidia del que está en mi trabajo y lo hace mejor que yo, y yo pienso que lo hago mejor que él. Podemos tener envidia del que se lleva el reconocimiento. Podemos tener envidia de muchas cosas. Cuidado con la envidia, porque te puede destruir. Si no te das cuenta, la envidia cae encima de ti y te mata. Las almas libres, las almas puras, intentan por todos los medios no llenarse de envidia. Las almas que están delante de Dios y que quieren ser realmente almas santificadas, siempre van a intentar rechazar la envidia, porque la envidia te mata. Te lo recuerdo, la envidia mata. Hay un texto que todos conocéis, maravilloso, en 1 Corintios capítulo 13, cuando nos habla del apóstol Pablo que nos odiemos los unos a los otros, no dice, que nos amemos los unos a los otros, y habla de ese canto del amor. En 1 Corintios, una de las cosas que dice Pablo es que el amor no tiene envidia. El amor no tiene envidia. Eso no es un idealismo, Es que a veces pensamos, decimos que Pablo dice unas cositas que todo el mundo tiene envidia. Efectivamente, todo el mundo tiene envidia. Yo no conozco a nadie que no tenga su dosis correspondiente de envidia. Pero ojo, una cosa es la envidia y otra cosa es permitir que esa envidia vaya floreciendo en tu corazón. Cuando tú te des cuenta que tienes envidia de un compañero de trabajo, de alguien de la iglesia, de un miembro de tu... Porque incluso los hermanos pueden tener envidia de otro hermano, como pasaba con José. Incluso los cónyuges pueden tener envidia del otro cónyuge, porque les va mejor, porque tiene más dinero, porque gana más dinero, porque tiene un carácter más abierto, por los motivos que sean. Cuidado, si tú te das cuenta que la envidia está entrando en tu corazón, párala. No permitas que vaya más. Porque en el momento que tú envidias a una persona, por mucho que haga esa persona, por muchas cosas buenas que esa persona haga, solamente vas a ver lo malo. Solamente porque ya tu mirada, tu mente, tu oído, tu boca está contaminada con la envidia. Cuidado con envidiar a un compañero. Cuidado con envidiar a aquella muchacha que es más alta que tú. Cuidado con envidiar a aquel chiquillo, aquel muchacho que tiene los ojos celestes. Cuidado con envidiar a aquel que tiene el pelo de los Beatles en su mejor momento. Cuidado con envidiar a aquel que habla muy bien. Cuidado con envidiar a aquel que tiene un talento natural
para hacer cosas. Cuidado, si tú ves que estás envidiando a alguien, páralo. Y Señor, ayúdame que esto no vaya mal. A mi entender, la mejor vacuna que hay contra la envidia es orar por esa persona. Orar por la persona y además decirle al Señor, Señor, gracias por fulanito. Gracias por este hermano, gracias por esta persona, porque tú lo has hecho, tú lo has creado y tú has dado una serie de dones. Gracias por él, Señor. Y recréate, alégrate cuando le pasen cosas buenas, alégrate cada vez que gane una medalla de oro. Alégrate. Abraza a esa persona y dale las gracias por lo que esa persona está haciendo y por cómo Dios lo usa. No te permitas el lujo de envidiar a nadie, por favor, porque te va a matar, te va a destruir, te va a envenenar. Y todo lo que vas a ver es lo malo de esa persona y no vas a ver absolutamente nada bueno. Y te aseguro que tiene muchas cosas buenas. Así que el Señor Jesús fue entregado por los líderes religiosos y fue entregado por envidia. Por envidia. Porque en término coloquial, a los líderes religiosos se les estaba cayendo el chiringuito religioso que tenían montado. Se les estaba cayendo. Pero no solamente Jesús fue entregado por envidia, Jesús también fue entregado por Judas Iscariote, y Judas lo entregó por codicia. Mirad lo que dice en Juan 12, versículo 1 al 6. Juan 12, versículo 1 al 6 dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que la había de entregar: ¿por qué no fuese este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo eso no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Así que fijaros que aquí encontramos un episodio precioso, un episodio de una mujer que lo va a adorar, que María compra un perfume muy caro, que le unge los pies a Jesús, que la casa se llena de olor del perfume. Y Judas Iscariote dice: ¡qué tontería había hecho! ¿Qué ha pasado? Este dinero se puede dar a los pobres. Pero en realidad dice el texto que no era por eso, sino que era porque era ladrón. Porque era ladrón y era el tesorero del grupo. Y como tesorero del grupo sustraía dinero, robaba dinero. Es decir, Jesús lo había puesto como tesorero. Estaba allí llevando las cuentas. Y estaba robando de las cuentas del grupo, la comida, la bebida, etcétera, etcétera, etcétera. Mirad lo que dice en Mateo, en el capítulo 26, Mateo, capítulo 26, versículo 14 al 16. Mateo 26, versículo 14 al 16. Entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregar. Por una parte vemos en el texto que hemos leído antes que robaba y que eran 300 denarios el perfume, que se podía haber quedado con algo. Robaba de las ofrendas, robaba de la bolsa en común. Y aquí encontramos que él es el que va a los sacerdotes. Él está escuchando lo que está pasando. Él sabe que hay un complot contra Jesús. Él sabe que los sacerdotes quieren matarlo por envidia. Y él se acerca a los sacerdotes y dice: ¿puedo pasar? Adelante. Soy Judas. Estoy en el grupo de Jesús. Si queréis, os lo entrego. Y los sacerdotes hacen un silencio. ¿Y cómo lo vas a entregar? ¿Qué quieres? ¿En una casita en Marbella? No. ¿Qué quieres? ¿Una moto como la de Coti? No. ¿Qué quieres? ¿Quieres una furgoneta como la de Miguel? No. ¿Qué quieres? Quiero 30 monedas de plata. Quiero 30 monedas de plata. Él fue el que puso el precio. Él fue el que lo dijo. Él se llegó aquí. ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré.
Y ellos le dieron 30 piezas de plata. ¿Qué me queréis dar? Y ellos le dijeron, te vamos a dar este dinero. Pero fue él, él fue el que dijo al sacerdote, yo lo voy a entregar, yo lo voy a dar. Y los sacerdotes le dijeron, vale, ¿cuánto me vais a dar? 30 monedas de plata. 30 monedas de plata. El Jueves Santo siempre será recordado como la noche que fue entregado. Siempre. La noche que fue entregado. Y a Judas como el que lo entregó. Y a Judas como el que lo entregó. La traición de Judas, hermanos, es una de las traiciones más odiosas de la historia de la humanidad. Si tú te vas a la historia, tú podrás ver, y bueno, y en la Biblia también, podrás ver cómo ha habido traiciones muy importantes y muy dramáticas. Encontramos a Absalón, que se rebeló contra su padre. ¿Habrá algo más triste que un hijo que se rebele contra su padre? Y además tenía la intención de matarlo también. Encontramos la traición de Brutus, ¿no? Con Julio César. Brutus, tú también. Lo estaban apuñalando y le estaba diciendo, Brutus, tú también. Cuando siempre te he considerado mi hijo y me estás acuchillando como los demás. Ha habido muchas historias de políticos que se han traicionado. Ese es el pan nuestro en la política. Entre reyes, entre gobernantes. Incluso entre líderes de la iglesia también, en familias de la iglesia también, que se han traicionado. Y además, la traición de Judas era una traición que estaba profetizada. Mirad lo que dice en el Salmo 41, versículo 9, Salmo 41, versículo 9, dice, Salmo 41, versículo 9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que mi pan comía, alzó contra mí el carcañar. Fijaros, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que mi pan comía, alzó contra mí el carcañar. Los autores del Nuevo Testamento, sobre todo los autores de los Evangelios, citan este texto. Y lo citan como una profecía acerca de Judas. Lo citan en Mateo 26, en Marcos 14, en Lucas 22, en Juan 13, etcétera, etcétera, etcétera. Lo citan como un versículo 1000 años antes escrito, que estaban hablando de cómo este Judas, este hombre, iba a traicionar a Jesús por codicia, por dinero. Pero una de las cosas más terribles que tiene esta traición es que se lo hace a un amigo. A un amigo. Jesús lo llama un día, igual que llamó a los demás, y le dijo, ven conmigo. Y estuvo trabajando con él 3 años. Estuvo enseñándole durante 3 años. Tuvo confianza en él como para decirle, cuida el dinero, o sea, sé tú el administrador del dinero. ¿Sabía Jesús lo que iba a pasar? Claro que sabía. Pero Jesús aún así le dio ese voto de confianza a Judas. Y Judas lo traicionó. Si algo te chirría los dientes, es que traicionó a un amigo. Y además, te chirría todavía más de la manera que lo hizo. Porque si él le dice a los sacerdotes, mira, yo voy a ir y al que le dio un empujón, es él. O voy a ir al que le dio un sopapo, es él. O voy a ir, el que le voy a decir, ese, cogerlo. Pero es la manera en que lo hizo. Se fue a Jesús y le dice, el que yo le di un beso, ese. Y va, hola Jesús. Hola, Judas. ¿Me voy a acercar a Jesús? Acércate, Judas. Ven para acá, Jesús. ¿Qué quieres, Judas? ¡Wow! Y le dio el beso. Y allí estaba toda aquella gente, todos aquellos soldados, toda aquella... Y lo cogieron. ¿Qué forma tan dramática? ¿Qué forma tan llena de cinismo por parte de Judas de entregarlo con un beso. Por eso, hoy en día nadie quiere saber nada de Judas. Por eso, en el mundo occidental, ¿tú conoces a algún Judas? ¿Tú tienes alguna persona que se llame Judas en tu familia? No hay, aparte de los hebreos, que evidentemente llaman Judas, hay hombres que se llaman Judas, hay muchos. Pero en el mundo occidental, el mundo es muy complicado, es muy difícil que alguien se llame Judas, porque retrae a este suceso, a este acontecimiento, la traición vil de una persona. ¿Y por qué lo hizo? Por codicia. Hay algunos que dicen, bueno, es que él estaba en el grupo de los celotes, era un rebelde contra los romanos, y estaba en el grupo de los celotes y quería echar a los romanos. Está bien, eso es una teoría, pero la Biblia no dice nada de eso.
La Biblia sí habla de un cananista, eso sí es verdad, y que estaba en el grupo de los discípulos, pero no habla de que Judas fuese un luchador contra los romanos y que quería que Jesús volviera a recuperar, como tantos otros judíos, el resplandor, el tiempo de sus padres Saúl y David, que volviese aquello. Pero en realidad no se dice que esto ocurriese con Judas. Lo que se dice literalmente, taxativamente, es que fue por dinero. Se podía encontrar despechado, lo que queramos, pero la palabra, lo que dice la Escritura, es que fue entregado por 30 monedas de plata y que le gustaba el dinerito. Y cuando podía metía la mano en la bolsa de ellos. Judas entregó a Jesús por codicia. Antes te he dicho, cuidado con la envidia. Cuidado con la envidia. Y ahora te digo, cuidado con la codicia. Cuidado con la codicia. Alguno de vosotros podrá decir, chiquillo, pero no entras metido. Aquí vas a hablar tú de codicia, si aquí el que gana más dinero, ¿cuánto gana aquí? Pues no sé, José Só, que puede ganar 6.000 euros al mes, pues ¿cuánto puede ganar? O sea, aquí ninguno somos ricos, ninguno somos aquí codiciosos. Pues déjame decirte que sí, la codicia no tiene edad. Déjame decirte que la codicia no tiene tampoco condición social. Déjame decirte que los ricos tienen codicia y los pobres también tienen codicia. Todos podemos, en la medida de nuestras posibilidades, en la medida en que queremos más, y podemos tener codicia, como la tuvo Judas. Mirad lo que dice en 1 Timoteo capítulo 6, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 8 al 10. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 8 al 10, dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Fijaos, hermanos, que dice aquí que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Estemos contentos con lo que tenemos, con el sustento y con el abrigo, y estemos contentos con esto. Lo que para nosotros puede ser un motivo, digamos, de pobreza o de riqueza, para otro puede ser un motivo de escándalo. Déjame preguntar una cosa a las mujeres y a las chicas de la iglesia. Déjame preguntar una cosa. Sin ningún tipo de... no es capciosa, no es simplemente una pregunta ingenua. ¿Cuántos vestidos tenéis en vuestro armario? ¿Cuántos vestidos tienen las chicas y las mujeres en vuestro armario? Bueno, si se abre vuestro armario, ¿cuántos vestidos tenéis? 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 2 millones. ¿Cuántos vestidos? Y seguro que tenéis más de 1, y más de 2, y más de 3, y más de 4. Si alguien viene del tercer mundo, si viene una chica del tercer mundo, de ese mal llamado tercer mundo, si viene alguien de un país sumamente pobre y abre vuestro armario y ve un montón de ropas, de vestidos ahí, de pantalones, de jerseys, esta chica que viene dirá: eres rica, porque yo tengo 1 o 2 y tú tienes un montón, y nosotros no le damos importancia. Vamos al Zara, vamos al vamos al otro, vamos al mercadillo, compramos, lo tenemos ahí, tenemos un montón de ropa. Pero una chiquilla, una muchacha, una joven, una mujer que venga de fuera y vea tu armario y dirá: ¿tú eres rica? Yo no lo soy, yo no tengo esa ropa. Somos conscientes, si tú tienes más de 2 vestidos, déjame decírtelo, tú eres rica. Pero claro, como decimos, no, yo tengo un juicio, comparado con otras, que tenemos que verlo de forma comparativa, comparado con otras, tú eres rica. ¿Cuántos zapatos tienes en casa? ¿Cuántos zapatos tienes tú en el zapatero? Y estoy seguro que tienes más de 1 par, más de 2 pares, más de 3 pares, babuchas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos pares tenéis? Viene alguien que no tiene nada más que unos zapatos, además que los tiene rotos, no puede ni ir
un zapatero para que se lo pongan bien, porque tiene dinero, y entra, abre el armario y ve los zapatos y dice, eres rica, yo no tengo tus zapatos. Y hay millones y millones y millones de personas así. Eres rica, tú sabes eso, tú eres consciente que eres rica. Déjame preguntar a los hombres, ¿cuántas camisetas tenéis? ¿Cuántas camisas tenéis? ¿Cuántos pantalones tenéis? Vamos a tu casa y tú abres y zapatos, deportes para andar, ¿cuántas corbatas tenemos? Y viene alguien y está diciendo así, a lo mejor no tengo corbata, pero tengo vestidos para dar y para regalar, y tengo camisas para dar y para regalar, y tengo chaquetas para dar y para regalar, y viene alguien de fuera y te ve y se le caen dos lagrimones y dice, yo no tengo, y estamos en un sentido de pobreza, no tengo nada. Tú eres rico comparado con otra gente. Yo recuerdo hace años que teníamos en Utrera, durante un tiempo tuvimos alguna familia que estaban trabajando, en verano, venían niños de saharaui, y tuvimos varios años de familias que recogían a niños saharauis. Y recuerdo que una de las familias que tenían a un niño me decían, cuando se duchaba, la primera vez que se duchó en nuestra casa, le dijimos, mira, tocas aquí y el agua sale. Y el niño tocaba y salía el agua y el niño estaba así. Estaba con la boca abierta viendo cómo el agua salía, porque no se lo creía. Él pensaba que eso venía de la pared, que el agua venía y gritaba. Pero claro, él veía el agua y se ponía loco con el agua, porque en el pueblo saharaui, en el desierto, no hay agua. Tienen 5 litros de agua cada día para cada persona. No había agua, no hay agua. Y cuando él ve la ducha, cae el agua, ¡wow! Me contó también otra familia que se lo llevamos un día a la piscina. Nunca había visto una piscina. Y cuando el niño va allí y ve una piscina allí llena de agua, toneladas de agua, el niño se quedó alucinado porque estaba viendo una piscina llena de agua. Y me estaban contando, se llevó todo el día en la piscina, evidentemente, todo el día en la piscina. ¿Por qué? Porque no estaba acostumbrado a ver tanta agua. Era impresionante, en su tierra no había agua, no hay agua. Tú eres rico. Y a veces nos quejamos tanto, no tenemos nada, mi coche tiene esto, mi televisor se ha estropeado, el aire acondicionado no funciona, nada más que tengo 20 camisas, por favor. Somos ricos y tenemos que estar contentos con lo que tenemos. No estoy diciendo, no quiero que me malinterprete, no estoy diciendo que tengamos que tirar la ropa que tenemos, no estoy diciendo que hagamos un voto de pobreza, no estoy diciendo que vayamos a remar a algún grupo, a algunos hermanos y le demos la ropa, no estoy diciendo nada de eso. Lo que estoy diciendo es que valoremos lo que tenemos. Porque a los ojos de millones de personas, no solamente unos cuantos, de millones de personas, somos ricos. Somos ricos. ¿Cuánta comida tiramos al cabo del día? ¿Cuántas comidas tiramos al cabo de la semana? ¿Cuánta comida tiramos al cabo del mes? ¿Cuánta comida tiramos al cabo del año? ¿Cuántas cosas desperdiciamos? Somos ricos. Y el apóstol Pablo está diciendo, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron, se perdieron. Hermano, no te sientas mal, por favor, no te sientas mal. Esta noche cuando llegues, o esta tarde cuando llegues a tu casa, coge un látigo y te da ¡bom! Esto por tener ropa, ¡oh! 8 millones de personas aquí, ¡bom! Esto por tener frigorífico lleno, ¡bom! Esto porque tengo 2 coches, ¡bom! No te sientas así, no te sientas mal. Pero alégrate con lo que tienes. Y no despilfarres. No despilfarres. Compra lo necesario. La compra no es un lujo. Compra lo necesario, lo que te vale. No compres de forma compulsiva como hay tanta gente que compra. Y que a veces no sabemos qué hacer a Corte Inglés. No sabemos lo que hacer a Carrefour. No sabemos lo que hacer y vas comprando. Y a veces te das
Me lo he puesto una vez al año, si es que me lo he puesto. Si es que me lo he puesto. Cuidado hermanos. Cuidado con la codicia, con el dinero. Disfruta de lo que tienes, da gracias al Señor por lo que tienes. Fijaros que te he dicho esta tarde que los líderes religiosos entregaron a Jesús a los romanos por envidia. Te he dicho que Judas Iscariote lo entregó por codicia. Y Pilato, un tercer personaje que aparece, Pilato lo entregó por cobardía, por pura cobardía. Mirad lo que dice en Lucas 23, versículo 4. Lucas, capítulo 23, versículo 4. Lucas 23, versículo 4. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hay en este hombre. Ningún delito hay en este hombre. Juan 18, versículo 38. Juan 18, versículo 38. Y mira lo que dice aquí. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. En los dos hemos visto como en los dos textos se dice que no halló ningún delito. Capítulo 19, versículo 6 de Juan. Capítulo 19, versículo 6 dice: cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Otra vez, yo no hallo delito en él. Y Mateo 27, versículo 24. Mateo 27, versículo 24, dice: Mateo 27, versículo 24 dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Esto que estamos viendo es un hombre que es consciente de que Jesús no ha hecho ningún delito, de que es consciente que es inocente y además es consciente de que es justo. Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Él sabía que, de hecho, su esposa había tenido un sueño y le había dicho: no tengas nada que ver con este justo, no tengas nada que ver con él. Pero él se encontró con la turba, él se encontró con la gente, él se encontró con los sacerdotes. Y los sacerdotes decían: que tienes que matarlo, que tienes que matarlo, que tienes que matarlo. Si no, se lo vamos a decir a César, que tienes que matarlo. Y el pueblo, que suelte a Barrabás, hombre, que suelte a Barrabás, que mates a Jesús. Y él estaba allí con él, él sabía que este hombre que era especial, que era diferente, este hombre era inocente, era puro, era una persona que no había dicho mal, él lo sabía. Pero se acobardó. Tráeme el lebrillo, tráeme el agua, mirando a la gente. Dame una toallita, anda. Toallita. Aquí lo tenéis. Haced con él lo que queráis. Se acobardó, se lavó las manos, no tomó la responsabilidad de lo que él tenía que hacer. Sabía que Jesús era inocente y se fue por la calle de medio. Se lavó las manos. ¿Sabéis, hermanos? Pilato tuvo que decidir. Pilato tuvo que decidir entre la ambición política o ante la verdad. Y decidió por la ambición política. Pilato tuvo que decidir entre el aplauso de la gente y decir: qué bien lo has hecho. O entre que la gente dijera: que no, al poder en libertad a Jesús. Pilato tuvo que decidir entre su conciencia y entre lo que decían los demás, el impulso de los demás. Pilato claudicó entre los principios éticos. Cuando los líderes están para decidir, entre otras cosas. Y este hombre no decide, no tomó la decisión correcta. Si hubiese tomado la decisión correcta, seguramente hubiesen durado 3 días allí, se lo hubiesen llevado allí. Y el emperador, con las quejas que hubiese tenido de la autoridad israelita, judía, se lo hubiesen llevado allí. Pero tenían que hacer lo correcto y no lo hizo. Hermanos, nosotros tenemos que tener miedo, sí. Tenemos que ser prudentes, sí. No conozco ninguna persona sensata que no tenga miedo. Todos tenemos miedo.
todos. Pero una cosa es el miedo y otra cosa es la cobardía. Y hay muchos temas, muchas cosas en nuestra vida que no podemos abandonar. Tenemos que ser valientes y tenemos que tomar decisiones. Y esas decisiones son diarias. Algunas son de más calado, otras son de menos. Algunas son más importantes, otras no son importantes. Pero tenemos que tomar decisiones. Y muchas veces tenemos tal cobardía que no hacemos nada para que nadie nos mire, para que nadie nos diga nada, para sentirnos bien, si es que se puede sentir alguien bien, sabiendo que está pecando mal. Aquí encontramos a este Pilato, a este hombre que entregó a Jesús por cobardía. Tenemos que hacer lo correcto, hermanos. Tenemos que hacer lo correcto. Daniel y sus amigos eligieron hacer lo correcto. Daniel y sus amigos le dijeron a sus amigos: aquí tienes una estatua, adorarlo. Y los amigos de Daniel podían haber dicho: muy bien, no te preocupes. Y podían haber hecho lo mismo que todo el mundo. Y para sus adentros, dice: Señor, estamos aquí con la estatua, pero te queremos a ti, te adoramos a ti. Ellos no lo saben, pero te adoramos a ti. Podían haber hecho orado, como tantas otras veces alguien en lo secreto ora y ya está, que los demás no lo sabían. ¿Qué más da? Pero Dios lo sabía. Y no solamente Dios, sino ellos mismos. Ellos dijeron: no, hicieron lo correcto, estuvieron dispuestos a ir a la muerte, igual que más adelante con Daniel en el foso de los leones, ir a la muerte por su amor al Señor. Hicieron lo correcto, aunque se jugaron la muerte. David eligió lo correcto, hizo lo correcto, hizo lo valiente. Llega un momento en que Saúl entra en la cueva, una de las cuevas que entra, y los 400 que estaban con David le dicen: David, este es el momento que el rey que intenta matarte por todas partes, aquí ha entrado, mira, está aquí de rodillas, está haciendo sus necesidades, venga, vamos a matarlo. Y David dijo: no, yo no voy a matar al ungido de Dios, porque se hubiese convertido en otro Saúl, hubiese hecho exactamente lo mismo, si hubiese cogido la ley por su mano, hubiese hecho la venganza por su mano. Y David hizo lo correcto, le perdonó la vida. Hizo lo que tenía que hacer, le perdonó la vida, no fue cobarde en ese sentido. Hubiese sido más fácil para él matarlo, evidentemente, pero hizo lo que tenía que hacer. Bernabé hizo lo que tenía que hacer, fue valiente Bernabé. ¡Que Pablo se ha convertido! ¡Que Pablo ha conocido al Señor! Y todos los apóstoles: no me lo creo. Las iglesias, los creyentes, no me lo creo. Que tienen que ser trampa para meter a los creyentes en las cárceles. No me creo que Saulo se haya convertido. Y Bernabé dice: yo sí lo creo. Y apostó por Pablo y se lo presentó a los apóstoles en Jerusalén. Y Bernabé tomó la decisión correcta, creyó en la conversión de Pablo. Creyó que realmente el Señor hizo una obra perfecta, preciosa en Pablo. Esteban eligió lo correcto, hizo lo correcto. Esteban lo estaban apedreando, matando, tirándole piedras. Y Esteban, tirándole piedras a la multitud, hizo lo correcto. Señor, perdónales, como hizo Jesús en la cruz. Señor, perdónale. Esteban podía haber dicho: Señor, manda un rayo, como que pidió Juan y su hermano. Señor, manda piedras del cielo. Señor, manda... Pero no lo hizo. Oró por ellos. Hermanos, tenemos que hacer lo correcto. Por favor, no seas un cobarde nunca. Haz lo que la palabra de Dios te dice. Sé correcto, sé limpio siempre en ese sentido. Sé puro, pero sé valiente. Sé prudente, pero sé valiente. Defiende al oprimido, defiende al pobre. Defiende a los que están tratados de forma injusta. Defiende a los más débiles. Defiende siempre a la gente. No seas cobarde por emitir tu opinión. No seas cobarde porque te callas. No seas cobarde por lo que la gente pueda decir. Di siempre lo que piensas con respeto, con atención, con amor a la gente, pero nunca ocultes, nunca vayas siempre a favor del poderoso y vayas en contra del débil. Si tienes que ir en contra del débil, porque se lo va a decir, pero no porque tengas miedo, no porque seas un cobarde. Así que ten cuidado con tomar decisiones que te pueden guiar por la cobardía, como Pilato le pasó, como Pilato lo hizo. Te he dicho esta tarde que los líderes religiosos entregaron a Jesús por envidia. Te he dicho que Judas entregó a Jesús por codicia. Y te he dicho que Pilato entregó a Jesús por cobardía. Pero ¿sabéis? En realidad ninguno de estos motivos es importante.
En realidad, el motivo más importante por el que Jesús fue entregado es porque lo entregó el mismo Dios. El mismo Dios, el mismo Padre, lo entregó a la muerte. Y es lo que dice en Hechos capítulo 2, versículo 23. Hechos capítulo 2, versículo 23. Hechos 2, versículo 23. A Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Fijaros, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento del Padre. Y en Romanos capítulo 8, versículo 32, Romanos capítulo 8, versículo 32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? Fijaros, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio, lo entregó por todos nosotros. ¿Y os acordáis lo que dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Por qué fue entregado Jesús a la cruz? ¿Por qué fue entregado a la muerte? Pues fue entregado a la muerte porque el Padre así lo decidió. Fue entregado a la muerte porque ya desde la eternidad se había trazado ese plan de que Jesús fue entregado para morir por nosotros. Pero tampoco termina aquí toda la historia. Porque es verdad que el Padre lo entregó, pero podría parecer que es una imposición del Padre. Pudiera parecer que es algo que el Padre le obligó, pero no es así. El Padre le dijo que viniera, pero Jesús también lo hizo voluntariamente. Mira lo que dice en Juan capítulo 10, versículo 11. Juan capítulo 10, versículo 11, dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y versículos 17 y 18 dice: por eso me aman, del capítulo 10, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Fijaos que aquí está diciendo que Él vino, yo pongo mi vida para volver a tomar, y yo de mí mismo la pongo. Cuando hablamos de que Jesús fue a la cruz de quien lo entregó, es verdad que los líderes religiosos lo entregaron, es cierto que Pilatos lo entregó, es cierto. Es cierto que Judas también lo entregó, también es cierto. Pero realmente quien lo entregó fue el Padre y fue Él mismo. Todo Jesús fue el Dios Trino. Tuvieron una reunión, tuvieron una charla, un coloquio, el Dios Trino, y dijeron: tienes que ir a la humanidad, a la tierra, a morir por el ser humano, porque el ser humano pecó, y nada más que puede haber una reconciliación conmigo a través de mí mismo, a través de que uno de la Trinidad fuese a la cruz a morir, el propio Hijo, y lo mandó al propio Hijo a morir. Eso está detallado en los siglos de los siglos. Como decía Spurgeon, hubo una reunión y hubo una comunicación entre ellos. Y Jesús vino, el Padre lo mandó, pero Jesús vino también porque quiso venir voluntariamente a morir por nosotros. ¿Quién entregó a Jesús a la cruz? Lo entregó el Padre y se entregó Él. Y también el Espíritu Santo. Fue una declaración trinitaria. El Espíritu Santo, el Padre y el Hijo formaron parte de ese plan para que Jesús fuese a la cruz. Pero déjame decirte para terminar que la gran pregunta que te he intentado responder esta tarde es: ¿por qué fue entregado a Jesús? Te he dado una respuesta. He dicho que por encima de los personajes humanos, por encima de todo esto estaba Dios trazando su plan. Y Jesús fue a la cruz porque el Padre lo envió y Él vino voluntariamente, como dice también en Filipenses, para cargar tu pecado. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vino Jesús voluntariamente? ¿Por qué el Padre lo entregó? ¿Por qué Él se entregó? ¿Por qué? Y
la respuesta la sabes. Mírate hacia adentro, mírate a tu alma, mírate a tu interior. La respuesta la sabes, por amor. Por amor. Jesús se entregó a la cruz por amor. Voluntariamente, porque no había otra manera, no había otro plan, no había otra forma. Ningún ángel hubiera muerto con nosotros, y aunque hubiera muerto no hubiese merecido nada, porque ningún ángel es Dios. Tenía que ser Dios y tenía que ser hombre. Tenía que ser igual que nosotros y sin ningún tipo de pecado. Inocente, puro, Cordero de Dios. Sin mancha. Dios no entregó la muerte, Él se entregó a la muerte. Por amor. Por amor. No sé si tú eres consciente de eso, pero deberíamos de ser conscientes de lo que Él hizo. ¿Podemos olvidarnos, podemos de alguna forma olvidarnos de que somos codiciosos? Pues con la ayuda de Dios podemos vencer eso. ¿Podemos olvidarnos de que podemos ser envidiosos? Pues con la ayuda de Dios podemos vencer eso. ¿Podemos olvidar que podemos ser cobardes? Pues con la ayuda de Dios podemos ser valientes. Pero por favor no olvides nunca que Jesús fue a la cruz porque te ama. Porque te ama. Con un amor insondable, con un amor mayúsculo, con un amor infinito. Porque te ama. Por eso Él fue a la cruz. Por eso en esta semana millones de personas, miles de millones de personas van a estar recordando los acontecimientos de Semana Santa. Por eso tenemos que recordarlo todos los días. Por eso. Porque Jesús fue a la cruz. Porque te ama. La pregunta también es, ¿y tú? ¿Cómo lo amas? ¿Cómo lo amas? Y solo tú puedes responder. ¿Cómo es tu amor? Así que, hermanos y hermanas, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a valorar siempre el inmenso amor del Señor hacia nosotros. Saber que teológicamente hablando el Señor, el Padre entregó a Jesús y Jesús fue también voluntariamente a morir con nosotros. Y que Dios nos ayude siempre a no ser cobardes, nunca, a tener cuidado con la codicia, a ser conscientes de que somos ricos y que Dios nos ayude también siempre a nunca tener envidia de nadie, absolutamente de nadie. Al revés, sea agradecido por los hermanos que pueden hacer muchas cosas, incluso mejor que uno, y dar gracias al Señor. Y alaba al Señor, tírate al suelo y alaba al Señor por su espíritu. Amén.